Milicia triunfante. Conozcamos la vida de los santos. San Juan María Vianney. Cura de Ars, 1786 a 1859. Fue San Juan María Vianney un serafín de amor, émulo de San Juan Bautista por las continuas y espantosas austeridades que se impuso, y modelo acabado de pastores de almas por su celo infatigable. Ars va vinculado al recuerdo de Juan María Vianney, cual título de nobleza ganado en el campo de batalla. Nació nuestro santo el día 8 de mayo de 1786, en Dardilly, pueblo que mira a la colina de Fourviere, a 8 kilómetros al noroeste de Lyon. Bautizado el mismo día, recibió el nombre de Juan María. El padre, Mateo Vianney, que era al igual que su consorte, excelente cristiano, siguiendo una piadosa costumbre, ofreció este nuevo vástago a la Santísima Virgen. La madre, modelo acabado de fe ilustrada y de piedad eminente, enseñóle desde la más tierna edad a hacer la señal de la cruz, a amar a Dios y a balbucear las oraciones en que se inicia el cristiano. Dotóle el Señor de un corazón tan inclinado a la piedad, que ya desde niño elevaba de continuo el pensamiento a Dios, y gustaba con preferencia de cuanto tenía relación con los misterios de la vida de nuestro Señor, y con los relatos de la historia sagrada. Dueño Juan María de una estatuita de la Santísima Virgen, no la soltaba ni de día ni de noche, tanta era ya su tierna devoción y acendrado cariño a la Reina del Cielo. Su piadosa madre infundió en él aquella sed insaciable de oración, y aquel profundo odio que desde pequeño tuvo al pecado. Decíale a veces su piadosa madre, si tus hermanos ofendieran a Dios, lo sentiría en el alma, pero sufriría inmensamente más si viera que le ofendías tú. Bueno es que digamos, sin embargo, que Juanito mostraba cierta altivez y desenfado natural, que la oración y prácticas piadosas no lograban desarraigar del todo, pero esforzábase por dominarse, y obedecía con tanta prontitud que la madre solía proponerle como ejemplo a sus hermanos. Frisaba apenas Juan María en la edad de la razón, cuando el terror causaba sus terribles estragos en Francia, y perseguía de muerte a los sacerdotes que no habían prestado el juramento civil. De estos había algunos en los contornos de Dardilly, y la familia Vianney albergó de momento a cuantos pudo. De ese modo el niño pudo asistir al santo sacrificio, celebrado a ocultas y de noche, y enterarse de que la familia tenía escondidos crucifijos e imágenes piadosas. A su vez guardó él cautelosamente su estatuita de María, y cuando le pusieron de pastorcillo del rebaño paterno, llevaba siempre consigo el preciado tesoro. En los prados, en compañía de su hermana Margarita, y sobre todo cuando iban al hermoso vallejo de Chantemerle, mientras cuidaba Juan María el ganado, tenía por costumbre entronizar la estatuita en el tronco de un árbol o sobre un altarcito, y le rezaba el rosario. Poco a poco cobró ascendiente sobre los demás pastores, y les hacía rezar también. Organizaba con ellos pequeñas procesiones, enseñábales las oraciones que aprendiera de su madre, y encarecíales mucho la obediencia y la corrección en el hablar. En una palabra, hizóse su custodio. Lo cual no le impedía jugar a la rayuela como el que más cuando era el momento de divertirse. En el invierno de 1795, frecuentó el niño la modesta escuela de Dardilly, en la que muy pronto descolló por su cordura y aplicación. A los 11 años se confesó, por primera vez, con el ilustrado padre Gaboz, de la Compañía de San Sulpicio. Este indicó a los padres la conveniencia de procurar al niño la enseñanza religiosa más completa, y les recomendó le enviaran a la aldea de Écully, donde se hallaban ocultas 2 monjas de San Carlos, que preparaban a los niños para la primera comunión. Juan María se hospedó por espacio de 1 año, en casa de una tía suya. Durante la segunda época del terror, en 1799, que coincidía con la siega del heno, hizo el niño la primera comunión. Contaba a la sazón 13 años cumplidos. Los 16 niños que componían el grupo, fueron llevados por separado a casa de la señora de Pingón, y en un cuarto, cerrados los postigos de las ventanas y protegidas estas exteriormente por carretadas de heno que para más disimular, descargaron durante la ceremonia, tuvo lugar la misa de comunión. Fue aquel, un día muy dichoso para Juan María. Más tarde, hablaba de él con verdadera emoción y hasta con lágrimas, como de un momento sublime e inenarrable. Inmediatamente después de la ceremonia, regresó Juan María a Dardilly. En casa no faltaba trabajo. Púsose pues, a ayudar a sus padres y a su hermano en las diversas labores de la pequeña propiedad.
Cuando no le era fácil asistir a misa, uníase al celebrante espiritualmente y por la oración. Regresaba a casa rezando el rosario, y por la noche, antes de entregarse al sueño, pasaba buen rato leyendo el Evangelio y la imitación de Cristo, y meditando lo que más le llegaba al alma en su lectura. Dios le preparaba así para una bellísima y santa vocación. Mucho tiempo hacía que Juan María suspiraba por ser sacerdote para ganar almas a Dios. Cuando la madre llegó a conocer las aspiraciones de su hijo, lloró de alegría y de emoción. El padre, en cambio, no quería privarse en manera alguna de quien tanto le ayudaba en las faenas de casa. Por otra parte, como era ya mucho lo que llevaba gastado en la dote de su hija Catalina y en ayudar a su hijo mayor Francisco, sujeto a las quintas, se le hacía muy costoso resolverse a sufragar los estudios de Juan María. Por fin, tras muchas consideraciones, y rendido a las reiteradas instancias del chico, le autorizó para que siguiera las clases en la preceptoría de Écully, recién abierta por el párroco, señor Valey. Pero a causa de la ingrata memoria del pobre muchacho, las deficiencias de sus estudios primarios y el tiempo transcurrido desde que dejara la escuela, tropezó el joven estudiante con muchas y muy serias dificultades para aprender latín. ¿Qué hace en semejante coyuntura? Orar mucho, mortificarse, estudiar con tesón, hasta con riesgo de la salud. Sin embargo, los adelantos no correspondían a tanto afán, y sintióse influir por el desaliento. Emprendió entonces una peregrinación a pie, mendigando el pan por el camino, y fue a postrarse ante el sepulcro de San Francisco de Regis, en la Loubec. Volvió de allí con nuevos bríos y consiguió mejorar en sus estudios y en el concepto de sus profesores. En 1809, nuestro aspirante al sacerdocio tuvo que hacer el servicio militar, y cayó enfermo en el cuartel. El año siguiente, debido a un conjunto de circunstancias en las que no cabía la menor culpa o premeditación de su parte, y en las cuales debe verse la intervención de la providencia, resultó legalmente desertor y hubo de permanecer por espacio de 2 inviernos en un villorrio de los Cebenes. Pasó aquella larga temporada enseñando a los niños y edificando a todos por su piedad. La amnistía general de 1811 y el ingreso anticipado de su segundo hermano en filas, le permitieron regresar a Écully, donde prosiguió los estudios. De allí a poco murió su madre. Juan María, que estudiaba entonces filosofía en Verrieres, tenía a la sazón 26 años. Sus progresos eran muy deficientes. En otoño de 1813 ingresó en el Seminario Conciliar de Lyon, y la insuficiencia de sus conocimientos de la lengua latina le perjudicaron considerablemente, tanto para el aprovechamiento de las clases, como para el resultado de los exámenes. Al cabo de 6 meses aconsejáronle los profesores que se retirase. Su antiguo preceptor de latín, señor Valey, siguió dándole lecciones y le presentó al examen que precede a la ordenación, pero sin mayor éxito. Finalmente, consiguió que el tenaz candidato, aturullado por lo imponente del jurado y de aquel endiablado latín, fuese examinado en lengua vulgar en la rectoría de Écully. Esta vez el vicario general y el superior del seminario quedaron muy satisfechos de sus respuestas. Ya que el joven es modelo de piedad, dijo entonces el vicario general, le admito al subdiaconado. La gracia de Dios hará lo demás. Juan María recibió los órdenes menores y el subdiaconado en julio de 1814. 15 meses más tarde, el obispo de Grenoble le ordenó sacerdote. Con inmenso regocijo del señor Valey, el nuevo sacerdote fue designado para coadjutor de Écully. La carta de nombramiento no le autorizaba para poder confesar todavía. En cuanto le fue permitido sentarse en el Santo Tribunal, su confesonario fue materialmente asediado, y los enfermos casi nunca llamaban más que a él. El primero que le manifestó su conciencia fue el propio señor cura párroco. En el ejercicio de su santo ministerio, vémosle entregado al bien de las almas sin regateos, ruega por ellas, y por ellas se mortifica al par que las edifica con su piedad, abnegación y discreta sencillez. A los pobres da cuanto tiene, hasta los propios vestidos. A principios de febrero de 1818, la parroquia de Ars fue confiada al celo del coadjutor de Écully. Al firmar el nombramiento, díjole el vicario general, en esa parroquia hay muy poco amor de Dios nuestro Señor. Ya lo infundirá usted. No se equivocaba en su confianza al hablar así. Aquella aldea de 230 habitantes, situada a 35 kilómetros de Lyon, conservaba un fondo religioso, pero las prácticas cristianas habían sido punto menos que abandonadas. La iglesia solía estar desierta, la blasfemia era un mal profundamente arraigado, los domingos,
Las 4 tabernas del lugar hacían victoriosa competencia a los divinos oficios. No se conocía el descanso dominical, la embriaguez. El baile y las veladas nocturnas eran verdaderas plagas de las buenas costumbres. En la mañana del 10 de febrero de 1818, el nuevo pastor celebraba por primera vez en la pobre iglesia de Ars el santo sacrificio de la misa, y en él pedía a Dios la conversión de la parroquia. El santo sacerdote pasa el día y parte de la noche en la iglesia, orando o ocupado en la preparación de sus pláticas doctrinales. El descanso de la noche lo tomará echado sobre unos sarmientos o en el duro suelo, pero antes de acostarse se disciplinará con un instrumento armado de aceradas puntas hasta derramar sangre. Sus modestos saberes son para los pobres y para el ornato de la casa de Dios. A veces, pasa 2 o 3 días sin probar bocado. Por espacio de 10 años, él mismo se adereza el escaso e invariable sustento que ha de bastarle para no morir de hambre. Y en todo muéstrase afable, acude presuroso a la cabecera de los enfermos y visita a los feligreses. Para hacer más atractiva la iglesia, la embellece con un nuevo altar y trae ornamentos nuevos. Habilita otras capillas y declara guerra a la ignorancia valiéndose de la catequesis y de pláticas dominicales. Fueron menester 8 años de labor ardua y tenaz para combatir la indiferencia religiosa de los fieles, acabar casi por completo con la blasfemia, y desterrar el trabajo de los días festivos y la clientela de las tabernas. Tendrá empero que luchar más de 25 años para quitar a sus feligreses la afición al baile. Muchos proclamaban que tales placeres eran inocentes y legítimos, pero el celoso pastor abrió los ojos a aquellos infelices ciegos, lo mismo desde el púlpito que en el confesonario. El baile, les decía, el vestido indecente y las veladas nocturnas, tal como las usáis, son fomentadoras y encubridoras de la pasión torpe. Y no se limitaba a perorar, presentábase de improviso en la plaza pública. Su sola presencia bastaba para hacer huir a los danzantes, y remuneraba al músico o al tabernero para que se ocultasen durante la diversión. En la capilla de San Juan Bautista, de la parroquia, había hecho poner esta inscripción tan evocadora: su cabeza fue el precio de un baile. Negábase a dar la absolución a los jóvenes que frecuentaban el baile, y aun a los que solo eran en tales fiestas meros espectadores. Desde 1820, el cura de Ars predicó y confesó asiduamente en las parroquias vecinas, con motivo de la hora santa o de las misiones que allí se daban, consiguiendo abundantísimo fruto. No retrocedía ante ninguna molestia. Fuera de día o de noche, en invierno o en verano, siempre acudió presuroso a prestar servicio a sus hermanos. Para tener el consuelo de ver y oír a este santo varón, a la vez que para pedirle consejo, acudían a Ars fieles de la Dombes, de la Bres y del Lionsado. Así tuvieron principio las célebres romerías, que llevaban cada año a la parroquia de Ars, a millares de personas de toda condición, no solo de Francia sino también del extranjero, sacerdotes, religiosos, funcionarios públicos, incrédulos, pecadores, almas atribuladas y almas ganosas de perfección. Todos se volvían consolados, curados, ilustrados y convertidos, después de haber visitado al siervo de Dios. Los pecadores corrían tras el humilde sacerdote, pero el demonio, despechado por las numerosas conversiones que el santo obtenía, y queriendo a todo trance impedirlas, le abrumó por espacio de 35 años con una molestísima y pesada obsesión. Quitábale el sueño y el descanso con recios golpes, alaridos y alborotos de todo género, estremecimientos de la casa y de los muebles, injurias y otras molestias por el estilo, y aun intentó disgustarle de la oración y de la labor apostólica. Pero el santo replicaba a estas tentaciones, dándose con más ahínco a lo que el demonio combatía en él, y multiplicando su celo por las almas. La muchedumbre de peregrinos que diariamente invadía la localidad, llegaban a 100.000 al año. Imponía al señor cura largas sesiones de confesionario. Dios le había comunicado el talento de dirigir las almas, sabía infundir gusto y aun ansia de la confesión, leía en las conciencias, manifestaba a cada cual su estado y aconsejaba luego con luminosas y acertadas palabras. Levantábase a medianoche para sus rezos, y a la 1 iba a la iglesia a confesar a los que ya le aguardaban. Terminada la misa, reanudaba las confesiones y las proseguía hasta la hora de la doctrina, es decir, hasta poco antes del mediodía. A eso de la 1, regresaba nuevamente al templo para confesar sin interrupción hasta el toque de oraciones. Por espacio de 30 años pasó diariamente de 16 a 20 horas en el confesionario. A esta labor correspondían las bendiciones divinas que caían abundantes sobre las almas, y aún sobre los cuerpos de los que acudían a él, con esperanza de alivio. Todos los que a él se acercaban volvían con el corazón henchido de gozo,
y con el alma llena de las grandes ambiciones de la santidad. De manera que la peregrinación a Ars fue un continuo ascender a Dios. En su profunda humildad, que a juicio de Monseñor de seguro hubiera bastado para canonizarle, el santo cura de Ars atribuía tal cúmulo de gracias a su amada santita, la mártir Santa Filomena, una de cuyas reliquias, recientemente descubiertas, había podido conseguir, y a la que había dedicado una capillita en la iglesia de Ars. Repetidas veces había anunciado el santo párroco su próximo fin. El viernes 29 de julio de 1859 se sintió mal. Aunque acometido de frecuentes sofocos, siguió confesando y explicó la doctrina como de costumbre. El calor era asfixiante y la iglesia, colmada de fieles, un verdadero horno. Con todo, el ministro del Señor permaneció firme en su lugar. Por la noche, estaba completamente extenuado. Le costó mucho llegar a la rectoría y se acostó tiritando por la fiebre. «Hijos míos», dijo a los presentes, «he llegado al fin de mi carrera». Mandó llamar enseguida a su confesor, el párroco de Hassans, y se confesó con su habitual fervor y tranquilidad, sin manifestar el menor deseo de curación. La enfermedad hizo rápidos progresos. El moribundo bendecía a cuantos lograban acercarse a él y a los peregrinos que se hallaban fuera, pero ya no hablaba sino con Dios nuestro Señor. Iniciaron rogativas a Santa Filomena, para que curara a su gran devoto, pero su estado empeoró. Al día siguiente, le fueron administrados la extremunción y el santo viático. El obispo de Velei acudió a bendecir y abrazar por última vez al venerable moribundo. El jueves, 4 de agosto, a las 2 de la madrugada, el cura de Ars entró en la gloria. Millares de peregrinos desfilaron ante el venerando cadáver, tocando en él diversos objetos de piedad. Las honras fúnebres, presididas por el señor obispo, resultaron un verdadero cortejo triunfal. Los preciosos despojos fueron colocados al pie del púlpito, en una sepultura que pronto se convirtió en centro de romerías y de oraciones. Fue canonizado por Pío XI el 31 de mayo de 1925, y por un breve expedido el 23 de abril de 1930, propuesto a los párrocos de todo el orbe católico como especial patrono y abogado. Celébrase su fiesta el 9 de agosto. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.